¿Cómo estamos, muchachos? Nos encontramos reunidos nuevamente para ver nuestro segundo video. En el video anterior hemos estado hablando sobre las unidades de medida según el sistema internacional. Ahora vamos a ver las unidades de medida que utilizamos nosotros en nuestro trabajo diario con maquinaria pesada. Muy bien. Entonces, para ello vamos a tener que hablar ahora sí un poquito sobre este fenómeno natural que es la gravedad. Y es el principio de toda energía, realmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros con respecto a este fenómeno llamado gravedad? Lo que sabemos son tres cosas. Primeramente sabemos lo que hace. ¿Qué es lo que hace la gravedad? La gravedad atrae todo. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Entonces, primero, lo que sabemos de la gravedad es que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Como estamos hablando de gravedad que hay en la Tierra, entonces especificaremos como gravedad terrestre. Porque otros planetas también tienen su propia gravedad. Muy bien. Entonces, lo primero que sabemos es que la gravedad atrae todo hacia el centro de la Tierra. Segundo, lo que sabemos es que tiene una aceleración. Y si tiene una aceleración, entonces puede medirse. Y es más, ya se ha medido. Sabemos esa medida de la aceleración de la gravedad terrestre. ¿Y cuánto es? Bueno, medido a 0 metros sobre el nivel del mar, ya tenemos que la aceleración de la gravedad terrestre es 9,81 metros por cada segundo al cuadrado, que es la unidad que sirve para medir la aceleración, como ya lo habíamos explicado en el video anterior. Muy bien, entonces ahora, como la gravedad terrestre tiene una aceleración, y para obtener una fuerza es necesario una aceleración, entonces podemos usar como aceleración aquí a la gravedad terrestre. Y obviamente va a resultar otra unidad que nos va a servir para medir la fuerza. Entonces, hagámoslo. A ver, acá tenemos, primeramente habíamos dicho que esta ecuación es inamovible, incambiable. Entonces mantenemos nuestra ecuación que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en vez de colocarle esta aceleración, que tiene un valor de 1 metro por cada segundo al cuadrado, le vamos a poner la aceleración de la gravedad terrestre, cuyo valor es 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Entonces diremos acá que fuerza será igual a masa por gravedad. Continuamos, tenemos acá que masa se mide en kilogramos y la aceleración de la gravedad terrestre tiene un valor y es 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Y como ustedes pueden observar ahora, resulta que ya tenemos otra unidad de medida que nos sirve para medir la fuerza. ¿Y por qué es otro? Obviamente, el valor de la gravedad es otro al valor de la aceleración que se ha usado en esa convención. La gravedad tiene un valor de 9,81 metros por cada segundo al cuadrado y la aceleración que se usó para definir esta unidad en la convención del sistema internacional era de 1 metro por cada segundo al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tenemos toda esta unidad para medir fuerza. Y esa unidad justamente es lo que nosotros utilizamos. Muy bien, entonces, toda esta unidad también tiene un nombre. Su nombre vendrá a ser kilogramos fuerza. ¿Ya? También puede llamarse kilogramos peso. También se le puede llamar kilopondios. Muy bien, entonces aquí
de repente había algo anteriormente que nos confundía. Pensábamos que kilopondios era otra unidad que servía para medir la fuerza en el sistema inglés y eso confundía. No. Kilopondios, kilogramos peso, kilogramos fuerza, así se llama esta unidad de medida. Es lo mismo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra unidad de medida que sirve para medir la fuerza, el cual usamos nosotros. Abreviado, kilogramos fuerza. Muy bien. Y esa unidad justamente es lo que nosotros usamos para, por ejemplo, ver la capacidad de un actuador lineal, para ver el peso de nuestro equipo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, como ya tenemos una unidad nueva para medir fuerza, usando esa unidad de medida, kilogramos fuerza, vamos a pasar acá a ver el tema de presión y obviamente nuestra unidad de medida de presión va a cambiar también y ya no va a ser en Pascal. Entonces, ecuación fundamental de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, eso no cambia. Entonces tenemos acá, presión es igual a fuerza sobre área. Pero ahora, como unidad de medida de fuerza ya no le vamos a poner el newton, sino nuestra unidad de fuerza que es el kilogramos fuerza. Y para la unidad de medida del área, bueno, pensemos un poquito. Si nosotros sacamos un cilindro hidráulico, ¿ya?, y queremos hallar el área de la entrada de ese cilindro, los que estamos trabajando en este mundo sabemos que el área de un cilindro pues no se puede medir en metros, es muy grande. Se podría medir en milímetros o en centímetros o en decímetros, pero el centímetro es una medida adecuada. Entonces usemos centímetros al cuadrado para medir el área. Y obviamente acá ya tenemos otra unidad de medida que nos va a servir para medir ¿qué cosa? Presión. Muy bien, esa unidad de medida vendrá a ser kilogramos fuerza por cada centímetro al cuadrado. Y obviamente toda esa unidad también tiene una equivalencia en este caso. Ya no le han puesto el nombre de un gran científico como anteriormente habíamos visto en el caso de la fuerza y en el caso de la presión, ¿no? No. Ahora vamos a compararlo con una equivalencia casi igual. Se considera igual. Y nos estamos refiriendo al famoso bar. Entonces, si nosotros tenemos kilogramos fuerza por cada centímetro al cuadrado, será una unidad que sirve para medir presión y es equivalente a aproximadamente igual al bar. Y se le da esa relación, ¿ya? No es exactamente igual, pero se le da ese valor. Entonces, diremos que kilogramos fuerza por cada centímetro al cuadrado es una unidad que sirve para medir presión y le podemos llamar bar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras dos unidades de medida que nosotros sí usamos para poder identificar, para poder observar el funcionamiento de nuestro equipo. Muy bien, kilogramos fuerza para fuerza y bar para presión. Ahora, ya que estamos hablando de nuevas unidades de medida, que no son lo que ha dictado el sistema internacional por efectos prácticos, que ya vamos a ver. Entonces también hay que hablar un poco sobre la unidad de medida de presión, por ejemplo, en el sistema inglés. Entonces, diremos lo siguiente. Esta ecuación de presión es igual a fuerza sobre área, no cambia. Por lo tanto, se mantiene. Presión es igual a fuerza sobre área. Pero ahora las unidades de medida que vamos a utilizar serán las que usa el sistema inglés. Para medir fuerza, ellos usan las libras fuerza. Para medir el área, ellos usan la pulgada al cuadrado. Entonces, ya tenemos una unidad nueva que nos va a servir para medir presión y justamente es la que usan
los ingleses. Muy bien. Entonces, ¿cómo miden ellos la presión? Miden de esta manera. Libras fuerza por cada pulgada al cuadrado. Y obviamente todo esto resumido, ya las siglas en inglés son el famoso PSI. ¿Ya? Entonces acá tenemos que el PSI no es más que libras fuerza por cada pulgada al cuadrado. Resumido, PSI. Bueno, en realidad son sus siglas. Ya, P viene de la palabra pound, per, S de square y de inch. Entonces tenemos aquí que todo esto, bueno, son pues, es la traducción en inglés, y en español sería libras fuerza por cada pulgada al cuadrado. Y es la unidad de medida que sirve para medir presión en el sistema inglés. Muy bien, muchachos, entonces ya vamos ordenándonos, ya vamos aclarando ciertas dudas con respecto a las unidades de medida que dicta el sistema internacional, las unidades de medida que usamos nosotros en nuestro equipo y las unidades que usan, por ejemplo, en el sistema inglés. Lo que pasa es que nosotros importamos la mayoría de los equipos y esos equipos vienen a veces con medidas que están dentro del sistema internacional, dentro del sistema adecuado por practicidad o dentro del sistema inglés. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para poder leer, para poder identificar esas medidas. Ahora, vamos a ver algunas equivalencias que van a despejar más aún las últimas dudas que quedaban. Muy bien, entonces vamos a ver las equivalencias. Para la unidad de fuerza, si a mí me dicen que fuerza se puede medir en kilogramos fuerza, también se puede medir en newton, significa que entre ambas hay una equivalencia. Y esa equivalencia será que en 1 kilogramo fuerza hay 9,81 newton. Otra equivalencia. En 1 bar hay 100.000 pascal. Y obviamente ahora ustedes ya se han dado cuenta por qué es que no usamos el pascal para medir presión en nuestro sistema hidráulico. Si a mí me dijeran, dígame usted cuánto es la presión máxima de nuestra bomba de desplazamiento volumétrico variable que utilizamos para el sistema de posicionamiento, percusión, etc. Entonces, si yo uso el bar, diré pues 230 bar. Pero si yo usara el pascal, entonces tendría que decir 23 millones de pascal. Y como ustedes ya están observando, están viendo, no es práctico, ¿no? Va a faltar hoja, va a faltar papel para escribir en el plano, ¿no? Y eso no es práctico. Por lo tanto, usamos nosotros el bar y no el pascal. Pero eso no quiere decir que yo como técnico, especialista, no deba saber las unidades de medida que dicta el sistema internacional, que es un acuerdo, es una norma. También sé que no puedo usar esa unidad de medida por efectos prácticos. Usamos el bar. Acá tenemos nuestra equivalencia que va a servir en algún momento. Si ustedes tienen una unidad en pascal, lo pueden convertir a bar. Y si quieres convertirlo de bar a pascal, también lo puedes hacer. Muy bien. Otra equivalencia. En 1 bar hay 14,5 PSI. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestras 3 equivalencias más importantes para poder trabajar con respecto a las unidades de medida de fuerza y presión.
Muy bien. Algunos ejercicios vamos a ir viéndolo en los próximos videos más adelante, donde vamos a practicar bastante conversiones de kilogramos fuerza Newton, de bar a Pascal, de Pascal a bar, de bar a PSI, de PSI a bar, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos, es el tema de este video. Nos vemos en nuestra siguiente clase.